Paz de Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. Un gusto llegar hasta usted en este día una vez más para poder compartir con usted una nueva enseñanza de la Escritura y deseando que se hallen todos muy bien de salud, bendecidos en el Señor, poniendo su confianza en Dios para que cualquier situación en la que se encuentre, siempre sea Él el que está en dominio de todo. Amén. Nuestra paz, nuestra confianza debe ser siempre en el Señor. Hoy vamos a estar viendo la lección en dirección a la confianza en Dios, nuestra confianza de que nuestra vida está bajo el dominio de Dios, bajo la supervisión, bajo la guianza. Y vamos a estar viendo también que no siempre se logra estar en ese estatus, en esa posición de bendición, porque estar bajo la guía de Dios, bajo el amparo, bajo la luz, bajo la bendición de su mano, es lo mejor, es lo que nosotros quisiéramos vivir siempre, pero no siempre es así. Vamos a estar viendo por la lección de hoy que hay momentos en que tomamos muy malas decisiones y esas malas decisiones nos traen consecuencias a nuestra vida y nos trae consecuencias perjudiciales para todo nuestro eh, para todo nuestro desempeño en la vida. Nosotros necesitamos un estado de ánimo óptimo, necesitamos una paz interior óptima, y esta se logra a través de la buena relación con Dios. No hay otra manera, hermanos. La Escritura nos enseña que si el Señor está en el control de nuestras vidas, podemos estar nosotros confiados y podemos también nosotros descansar en Él. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces, descansar en el Señor es lo que necesitamos. Se oye que hay mucho estrés, y lo hay en la sociedad, en el mundo entero. Esa es una presión ambiente por todo lo que significa la vida, por llevar adelante los planes, los proyectos que uno se dispone y que a veces no se alcanzan, se frustran por diversas razones. Vamos a estar viendo que hay diversas razones por qué a veces no se logran los objetivos, y eso va frustrando y va minando el estado de ánimo, y el estado de ánimo tiene que ver mucho con el organismo interior que produce en nosotros defensas para tener un estado de salud óptimo. Y es impresionante relacionar que si usted tiene una vida, digamos, serena, en paz, con la tranquilidad de la confianza, su estado físico interior y exterior es muy superior a una persona que está bajo tensión, preocupación y descontrol psicológico o sociológico en cuanto a relacionarse con los demás. Es así como vemos en las noticias, hermanos, que por algún incidente callejero alguien mata a otro por un topón de un auto, porque se le cruzó por delante y termina en violencia. Lo hemos visto en las noticias, estas situaciones, y vemos a través de nuestro diario andar por la locomoción colectiva cómo la violencia está a flor de piel, digamos, con las personas. Si lo pasan a llevar, le responden bruscamente, violentamente. Es como que todo el mundo está dispuesto a agredir a alguien. Bueno, todo esto es porque falta de paz. Y esa falta de paz proviene de un punto esencial, que es la relación del hombre-Dios.
Cuando la relación humana del hombre, ser humano, persona, mujer, hombre, señorita, joven, se rompe, no hay una relación sincera, real, no se logra entonces tener el alma en paz, serena. No podemos decir en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado, porque nuestra vida no está bajo esa confianza divina, no está dispuesta para que el Señor tome control de ella. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo hoy, para que el Señor tome control de nuestras vidas. Gracias a Dios, el Señor está en control de nuestras vidas, amén. Está en el control de su vida, yo creo así, creo que está en el control de mi vida. No en perfección aún, esperamos en Cristo un día alcanzar ese crecimiento, ese desarrollo, para no fracasar en esta empresa que hemos tomado, este emprendimiento de buena relación con Dios. Amén. Vamos a ir entonces a la escritura. La lección de hoy se llama recuperado, porque hay algo que se pierde, que es la salud, que es la paz, que es la tranquilidad, que es la buena disposición, que es el buen ánimo, que es la eh, eh, disposición de estar en positivo, ver siempre el lado bueno en las cosas. Todo eso se pierde a través del tiempo. Vamos a ver que hay mucha raíz de amargura en aquellos que se quedan en los problemas y no tienen cómo resolverlos. Hay problemas que no tienen solución de nuestra parte, pero hay uno que sí tiene poder para resolver y ayudarnos, alumbrarnos, guiarnos, impulsarnos a encontrar la sanidad. Amén. Eso vamos a ponernos entonces en las manos del Señor. Vamos a ir a Primera de Samuel, en el libro primero de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el verso 18 y 19, dice así: en el nombre de Jesucristo. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, le damos gracias este día, porque ha llegado el momento, Señor, de compartir la Escritura, que es el alimento para nuestra alma, para nuestras vidas, para nuestra mente, nuestro corazón, para nuestra confianza, Señor. Su palabra nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta hora quisiéramos nosotros pedirle, Señor, en el nombre de Jesús, envíe maná del cielo, no adulterado, para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Se fortalezca en la confianza en Dios, en su palabra, en su espíritu, Señor. Usted, Padre, este día bendiga los hogares de mis hermanos, de mis hermanas. Haya sanidad, haya milagros. La obra de Dios no se detiene por medio de la fe de aquellos que han confiado, por cuanto también nos enseña la Escritura que al que cree, todo le es posible. Así lo dijo el Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra, y ahora nosotros nos aferramos a esas promesas, Señor, y pedimos que su mano nos sea favorable en esta hora para que haya bendición en la vida de cada uno de mis hermanos. Se lo pido, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, recuperado se llama la lección de este día. Se pierden, ya en la introducción podíamos dar a conocer un poquito cómo perdemos la paz, la tranquilidad, la serenidad. El ser humano necesita de este elemento, la paz. Por eso dice el Señor: mi paz os dejo, le dice a los discípulos, y mi paz os doy.
no como el mundo la da, yo os la doy. Es una paz distinta, es una paz verdadera, una paz restauradora, recuperadora, como es, para recuperar todo lo que hemos perdido. El enemigo, Satanás, el diablo, vino, engañó y nos separó de Dios. Y al separarnos de Dios, separó la confianza que había en el protector, en el ayudador, en el proveedor, en el guía, en la luz. Comenzamos a ver que el enemigo hizo un trabajo y causó estragos en nuestra vida, y por eso tenemos una vida tan triste, tan violenta, con tanta desconfianza del ser humano del uno al otro, con tanta violencia, con tanta odiosidad, cosas que no debieran estar en nosotros, porque en nosotros debiera estar eh, el amor de Dios. Dios es amor, y el amor de Dios se manifiesta en nosotros en el amor que expresamos hacia el prójimo. El amor no está en lo que recibimos, sino en lo que damos. Por eso Pablo lo expresa diciendo que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es jactancioso, que el amor no busca lo suyo, no guarda rencor, no tiene envidia. El amor es lo mejor, lo más sano, lo más puro, porque Dios es amor. O sea, la naturaleza de Dios es amor, y el amor procede de Dios. Ese es el amor genuino, verdadero. Y nosotros debiéramos procurar, desear, anhelar, vivir en ese amor, que esté en nosotros también. Bueno, de este modo nos introducimos a ver en David, el siervo del Señor, que tiene una experiencia. David, vamos a ver en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, vamos a leer algunos versos para introducirnos en la experiencia que David tiene, para que nosotros tomemos una buena lección de esta experiencia de vida de David. David pasa por malos momentos, muy malos momentos. A veces nosotros también pasamos por estos malos momentos. Vamos a ver cómo David supera esos malos momentos, y los vamos a tomar como ejemplo para nosotros. Amén. Dice en el capítulo 30, verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 8. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalec: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esto le sucedió a David. David había llegado a la ciudad de Siclag. Esta era una ciudad
eh, Ciclac es un pueblo filisteo. David pasa por un momento muy terrible, igual que nosotros cuando estamos en problemas, en dificultades y no encontramos salida. Bueno, David está en un momento así, y vea que todo el relato que vimos, que él se encontró, llegó de regreso, luego vamos a ver de dónde venían, llega de regreso de donde habían salido en sus andanzas, porque David eh, hizo un ejército. Recuerda cuando se fue a la cueva de Adulam y se reunió con todos los necesitados, despreciados, endeudados de la tierra, los perseguidos estaban ahí, se juntaron con él y él hizo un ejército ahí y los lideró. Bueno, ahora esa gente anda con él y ellos comenzaron a hacer andanzas, pero David comenzó a tomar malas decisiones. David es el siervo de Jehová, el cuyo corazón es conforme al corazón de Dios. Cuando Dios se dispuso a reemplazar, a quitar del reino a Saúl, se dispuso a poner a David en su lugar, porque David era un siervo fiel, obediente de su padre, sujeto a las leyes y normas que mantienen un hogar, un hijo obediente, trabajador, esmerado, fiel, y con fe, confianza en Dios, porque él cuidaba las ovejas, y ahí encontramos el relato de que venía el león, le robaba una oveja, y él lo perseguía, iba tras el león, era valiente, era un joven valiente, seguir un león, hermanos, y él iba y le quitaba la oveja y daba muerte al león. Y cuando el oso venía y le robaba también una oveja, él hacía lo mismo. Iba tras él y le quitaba la oveja y le daba muerte al oso. Era valiente, era vigoroso, pero no era eso lo que más resaltaba en David, sino que resalta que todo eso tenía una fuente, y esa fuente era Dios. Porque cuando relata él este cuento, este hecho de que le quitaba el, el, la oveja al león y al oso, se lo cuenta al rey Saúl cuando ve a Goliat, el gigante, haciendo un reto, un desafío a los ejércitos de Israel. Entonces él sintió un vivo celo de cómo este incircunciso, dice, se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Su visión de la situación era totalmente distinta al rey Saúl, al ejército de Israel. Era como una visión particular. Él decía a los escuadrones de Jehová de los ejércitos. Yo no sé si cómo lo siente usted este relato, pero este es un relato que habla de escuadrones de Jehová de los ejércitos, de Dios que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, son unos escuadrones invencibles. ¿De qué otra manera lo podríamos entender? Si no, David decía, ¿cómo este incircunciso se atreve? Y entonces él hace este relato de que él podía hacer eso, pero no lo podía hacer porque sí, por él mismo, sino la fuente era Dios, su relación. Y dice, y así como Jehová me libró del oso y del león, me librará de este incircunciso. Su confianza, su fuente de vigor, de valentía, de capacidad, de todo lo que hubiera en David, nacía de su relación con Dios. Bueno, todo esto pasa por una etapa hasta ahí de bendición, y vamos conociendo a David, cómo va creciendo en este hecho. Pero sucede que llega el momento en que este despegue, este crecimiento produce celo y envidia en Saúl, porque oyó que el pueblo cantaba cuando derrotó a Goliat, cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces eso le pareció a él muy terrible, porque David era muy superior a él, 10,000. A él le dieron miles y a David le dieron 10,000. Eso ya le pareció un problema. Y entonces se dispuso en su corazón matar a David. Y David tuvo que andar huyendo, y por eso llegó a Adulán y conoció este ejército de personas angustiadas, necesitadas, endeudadas, empobrecidas.
Y ahí anduvo ocultándose de Saúl porque Saúl le quería matar. O sea, estaba en persecución, lo perseguía el problema, la dificultad. Tal vez usted en algún momento se ha hallado así. Yo alguna vez he estado así, que no tiene escape uno. Y David comienza a tomar malas decisiones por la presión, por la angustia, por el estrés provocado de los problemas. Y David decidió escapar de Saúl e irse a los filisteos, y visitó a Aquis, rey de los filisteos, y hizo amistad con él, y, le pidió una ciudad en donde lo pudiera cobijar, y le fue dado Siclac. Le dijo: Siclac será para ti, vete ahí, quédate ahí. Y ahí estuvo David en Siclac, y esta ciudad la hizo para él. Se la dio el rey Aquis, que es el rey de los filisteos. Los filisteos son enemigos del pueblo de Israel, o sea, de Israel, pueblo de Dios. Pero David no pesó eso, no lo consideró. Es como si nosotros hacemos amistad con el mundo. Como dice, que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Porque Dios no tiene amistad con el mundo. Dios quiere guiar al mundo, Dios quiere enseñar al mundo, Dios quiere instruir al mundo, Dios quiere salvar al mundo. Pero el mundo no quiere con Dios. Entonces hay una enemistad. Y esto es lo que hay también entre los filisteos y los israelitas. Pero David está viendo su propio bien, él va escapando por su vida. Y encontró apoyo en este rey, aunque era enemigo de su pueblo, del pueblo de Dios. Y David estuvo ahí. Y dice también, si usted lee los capítulos 29 y anteriores, está viendo que eh, el relato nos dice que David asolaba las ciudades. Se iba con su ejército y asolaba las ciudades y mataba a mujeres, a niños. Hizo mucha maldad David. A veces no hablamos mucho de eso, pero está el relato. Por eso Dios no le permitió que levantara, porque él se dispuso a hacerle caza a Jehová, ¿recuerda? Pero el Señor no se lo permitió, sino a Salomón. ¿Por qué? Porque había derramado mucha sangre David, y sangre inocente, porque mató niños, mató mujeres. Cuando iba a estas incursiones, tomaba las ciudades y las asolaba, y mataba a todos para que no quedara testimonio de lo que había hecho. Y bueno, David también encuentra un momento de su querer escapar de sus problemas, de su angustia, de su persecución. En esto un escape. Se hizo de un nombre, se hizo de un ejército, y aunque estaban haciendo mal, no estaba considerando lo que estaban haciendo. Y entonces los filisteos hicieron guerra contra Israel. Y aconteció que David también se alistó para ir a la guerra contra Israel, por amistad, por esta unión, por esta lealtad que lo unió a Aquis, rey de los filisteos. Y entonces era tal la confianza de Aquis hacia David que lo iba a nombrar protector de sí mismo. Tú vas a estar en el trabajo de cuidar mi seguridad. Esa es la gente de más confianza la que está ahí. A ese nivel de relación llegó David con Aquis. Un nivel de confianza máxima. Y no consideró que estaba yendo contra el pueblo de Dios, Israel, aunque allá estaba Saúl que quería matarle. Pero él estaba viendo por sí mismo y solucionando por sí mismo su problema. Sucede que los mismos filisteos, cuando vieron que David se alistaba para ir a la guerra, le reclamaron al rey y le dijeron: ¿y qué es este que viene con nosotros? No, que se vuelva a su lugar nada más al cual tú le diste, porque este, estando en batalla, se va a volver contra nosotros, dijeron.
Entonces el rey se vio puesto en estrecho porque su ejército no le aceptó que David fuera con ellos. Y por esa razón David no fue a la guerra, pero él iba a ir a la guerra contra Israel. Y entonces el rey eh, lo envía de vuelta, lo envía que se vaya a su lugar. Le dice, yo tengo confianza en ti, yo eh, creo que eres leal, creo que eres un hombre de buena intención para conmigo, pero no te puedo llevar porque el pueblo no quiere, el ejército no quiere. Entonces David se volvió a Siclac, y cuando vuelve a Siclac se encuentra que Amalek se había levantado contra Siclac. Y Amalek, que es otro pueblo, tomó cautivo a todas las mujeres. Las mujeres de David tenía 2 esposas, las 2, sus hijos y todos se lo llevó, y se llevó todas las mujeres y toda la gente del pueblo, grandes y pequeños, niños, todos se los llevó. No le dieron muerte a nadie, pero se los llevaron a todos cautivos. Y dice, leíamos el relato, dice que ellos alzaron, dice en el verso 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron la voz y lloraron, porque se hallaron que su gente no estaba, sus hijos no estaban, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Estaban desolados. ¿Ha estado alguna vez así? Es terrible, a veces estamos desolados, lloramos sin consuelo, estamos eh, inconsolables. Porque el problema, la dificultad es muy grande, la enfermedad es muy grande, la amenaza es muy grande, la presión es muy grande, la deuda es muy grande y no tenemos qué hacer. Ahí estaba David llorando con el pueblo, y aún más, David más que ellos estaba preocupado porque ahora el pueblo hablaba de apedrarlo, porque le culpaban a él. Siempre el líder es el culpable. Él es el culpable de que haya ido a presentarse para ir a la guerra con Aquis y dejar a su pueblo desamparado. No dejó protección, no dejó ayuda, seguridad, nada. Si llegaron los de Amalek, se los llevaron a todos, desprotegidos, lejos de Dios. David no estaba en la voluntad de Dios, no estaba buscando a Dios, no estaba en oración, no estaba estudiando la palabra, escudriñando la sabiduría de Dios. No estaba practicando lo que dice el salmista, que preferiría antes estar a las puertas de la casa de mi Dios antes que habitar en morada de maldad. Él estaba habitando en una morada que no era agradable a Dios, en actos, acciones que no eran agradables a Dios. Y él no las consideró, no las pesó a la luz de Dios. El poder estar en la presencia de Dios es muy importante para alcanzar la paz, la tranquilidad que el hombre no puede alcanzar sin Dios. Mi paz os dejaré, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dice Jesús. Esa paz, yo quiero esa paz. Si usted quiere esa paz, anhela esa paz se encuentra en Jesús, se encuentra en Dios, en la palabra, en el consejo. No hay otro lugar. Entonces, ¿cómo David hizo? Ahora lo quieren apedrear y están desolados, desanimados. Pero ¿qué hizo David? Dice en el verso 6, la segunda parte, vamos a leer el verso completo, dice, verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Estaban muy amargados, muy tristes. Entonces había que buscar un responsable, y ese responsable era David, aunque lo era realmente porque era el líder. Y él los estaba llevando por todo ese desastre, sus malas decisiones, haciendo mal, haciendo injusticia, dando muerte y tanta cosa, desolación que estaba dejando en la tierra y que Dios no le mandó.
que Dios no le mandó, Dios no le dijo, anda, haz esto. No estaba David buscando a Dios ahí, no estaba cantándole a Jehová, estaba buscando su propio camino. Y ahí es donde erramos los hombres, los humanos, cuando comenzamos nosotros a buscar nuestro propio camino. No tenemos la claridad ni la sabiduría ni la luz para alcanzar el conocimiento de cómo poder andar en bien. El conocimiento para andar en paz y en buena salud y en bendición están en la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Hay que comer el pan no adulterado, el maná venido del cielo. Entonces estaba ahí en amargura del alma, dice, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Le vino la luz. En un momento le vino la luz. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Comenzó a buscar el rostro del Señor. Y dice en el verso 8, y David consultó a Jehová diciendo. En el verso 7 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. El éfod por donde el sacerdote usaba, es una cosa que a través de eso consultaban la voluntad de Jehová, la voluntad de Dios. Eso lo hacían los sacerdotes. Pero David lo pidió y se lo trajeron. ¿Por qué? Porque él se fortaleció en el Señor, comenzó a buscar, aquí está mi solución, aquí está mi respuesta. Tú eres mi ayuda, tú eres mi escudo. Cuando comenzamos a leer los salmos de David, podemos ver la confianza que tenía. Recordemos lo que le dijo a Saúl, Señor, yo cuidaba las ovejas de mi padre y cuando el león venía, me arrebataba una oveja, yo iba tras él, le daba muerte y le quitaba la oveja. Y cuando el oso venía y me robaba una oveja, yo iba tras él, le daba muerte y le quitaba la oveja. Pues así como Jehová me libró del oso y del león, me librará de este incircunciso. La confianza de una relación plena, completa, sin estorbos, sincera, en plena confianza, enfrentarse a un gigante que el ejército no se atrevía, el ejército, hombres de guerra, no se atrevían a ir a la lucha con él. Él era un joven que quería ir. Es Dios nada más, eso es el Espíritu de Dios. Entonces ahora tiene el éfod para consultar a Dios, porque ya tiene la luz, sabe que la respuesta, que la ayuda, que el socorro viene del Señor y no viene de otro lado. No va a encontrarle él ayuda en otro lado, ni usted va a encontrar ayuda en otro lado, ni yo. La ayuda viene de Jehová, Jesús. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, me cuesta la palabra, merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Hubo respuesta de Dios. Le dijo, ahora el Señor lo envió. Antes estuvo moviendo por su propia voluntad y estuvo haciendo males, daño, perjuicio que lo alcanzó. Como dice Gálatas, dice Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces, la palabra de Dios es clara. Si nosotros hacemos mal, vamos a recoger males. Pero si hacemos bien, vamos a alcanzar la justicia de Dios, la bendición de Dios. Y el Señor va a estar de nuestro lado, va a estar de su lado. El Señor le va a oír y la voluntad de Dios va a prevalecer. Porque poderoso es Dios. Y le respondió, le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. No solo los vas a alcanzar, sino que además los vas a derrotar y vas a librar a los cautivos.
Eso es lo que el Señor, ahí está la plenitud de la fuerza del Señor, la confianza. Y entonces David tomó a su gente y salió tras Amalek y los alcanzó y los derrotó y les quitó todas sus posesiones. Y el texto que leíamos dice, y David, versos 18 y 19 del capítulo 30, y David recobró todo lo que los amalecitas le habían quitado. Todo, todo, sin faltar cosa alguna, ni chica ni grande. Todo lo recuperó David, porque el Señor ahora lo envió. De modo que si nosotros pasamos por etapas difíciles, que de seguro las pasamos, porque somos hombres frágiles, de eh, fácil confusión, nos confundimos con los problemas, nos agobiamos, vienen las crisis de pánicos, vienen las depresiones, las angustias, la, eh, la amargura de espíritu que deja raíz amarga en nuestro corazón y uno deja ahí y le da vuelta y le da vuelta y eso va creciendo y va hiriendo, como es raíz de amargura, va hiriendo el interior y entonces ese interior herido está en amargura y entonces nos cuesta hasta sonreír porque hay amargura en nosotros. Pero cuando el Señor comienza a sanar el corazón, cuando el Señor comienza a producir la bendición, la herida sana y entonces se produce la liberación de toda esta angustia. Ya no hay más angustia, ya no hay más dolor, enfermedad, no hay. ¿Por qué? Porque el Señor produce la sanidad. Entonces usted y yo vamos a vivir en completa paz, en completa paz. Dice el profeta, porque el Señor preservará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, oh Señor, persevera. Si nosotros perseveramos en la búsqueda de Dios, la depresión, la angustia, la persecución, las crisis de pánico, el terror, el temor del día de mañana, va a desaparecer. Va a desaparecer y vamos a estar en plenitud de gozo, plenitud de gozo, plenitud de confianza, de contentamiento. Si está enfermo, deje que el Espíritu de Dios, por la palabra, produzca sanidad en usted. Créalo. Como dijo el Señor al padre del niño que tenía ese espíritu, que al parecer era como, por lo que relata Marcos capítulo 9, le echaba espumarajos, le sacudía, parece que era algo así como una... esta enfermedad que hay que es, se me olvidó, la tenía recién aquí, que es bastante común en este tiempo, que son las... bueno, ya, pero usted me entiende, es una enfermedad que comienza a dar tiritones, se desmayan y luego despiertan y no conocen a nadie y luego se desmayan, se recuperan. Bueno, parece que esta era la enfermedad, pero dice que este padre la trajo a los discípulos, su hijo, confesando que es un espíritu que no le deja vivir en paz y los discípulos no pueden expulsar este demonio, este espíritu que la atormenta y viniendo Jesús, él va a Jesús y le reclama, le dice, he traído mi hijo a tus discípulos y para que lo liberen y no han podido. Y entonces el Señor se molesta también. Se molesta, dice, oh, generación incrédula. Por eso se molesta, por la incredulidad. La incredulidad nos aleja de Dios. Nos aleja de la confianza, de la relación sana, pura, que Dios quiere con usted, conmigo. Entonces, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y entonces le pregunta al padre, le dice, ¿desde cuándo le acontece esto? Y él le dice, desde pequeño, este espíritu lo sacude, le echa espumarajos, lo echa al fuego, al agua y le quiere matar. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Es el clamor del Padre. Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. David estaba haciendo lo que él quería, no estaba y hacía puros males, pero en algún momento,
cuando estaba tan angustiado, lloró hasta que se acabaron sus fuerzas, el pueblo todo. ¿Y dónde fue a buscar fuerzas? En el Señor. Y David se fortaleció en el Señor su Dios. Aquí él le dice, este padre le dice al Señor, Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Como dijeron los leprosos al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Y el Señor les dijo, quiero, sean limpios. ¡Wow! ¡Qué buena! Y luego le dice al padre del muchacho, le dice, ¿crees? ¿Tú crees? Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es necesario que creamos siempre, buscar que el Señor tiene el dominio de nuestra vida, es la guía de nuestra vida, es la paz de nuestro hogar, es la confianza de los días que vivimos y no temeremos al día de mañana, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos cubrirá y nos llenará y nos librará y pondrá mucho gozo en nuestras vidas, mucho gozo, y estaremos moviéndonos por el poder de Dios. De modo que si nosotros nos hallamos en este momento de dolor, de angustia, aprendamos de lo que pasó con David. Aprendamos de los que se acercaron a Dios en medio de la necesidad y hallaron la respuesta. Está escrito para nuestro ejemplo. Para ir terminando, vamos a leer 2 salmos. El Salmo 20 de David, que habla de su confianza en Dios, de la búsqueda de la respuesta, siempre están en Dios. Dice en el Salmo 20, dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede Jehová todas tus peticiones, conceda al Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invocamos. Salmos de David que refrendan o que testimonian la confianza de David en Dios. Pero hubo un momento en que David perdió esa dirección y a veces nos pasa también a nosotros. Y para terminar, vamos a leer los 10 primeros versos del Salmo 31. Tiene por título, En tu mano están mis tiempos. En tu mano, Señor, está nuestra vida. En tu mano, Señor, está todo lo que vivimos. Por eso podemos estar en paz y en confianza. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí.
pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he esperado. Me gozaré y alegraré en tus misericordias, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustias. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón, como muerto he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo confío en ti, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tus misericordias. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hombres, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos sus santos, a los fieles guarda el Señor, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Y David recobró todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató David a sus 2 esposas, y no le faltó cosa chica ni grande, así de como hijos e hijas del robo de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recobró David. El enemigo nos quita cosas a veces, nos quita el gozo, el contentamiento, la confianza, pero no pierda la fe, porque Dios está atento al clamor de los que le buscan, porque un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo damos gracias por este día, por esta hora, que podemos compartir su palabra, su espíritu, Señor, derramado sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, nuestras familias, nuestras pertenencias, Señor. Son tuyas y tú las has puesto a nuestro cargo. Confiamos, Señor, que tú nos librarás, Señor, de la angustia. Nos librarás, Señor,
de la injusticia, nos librarás, Señor, de la opresión, de la enfermedad. Señor, tenemos fe, creemos, Señor, que tienes autoridad y poder sobre todas las cosas. Ahora, Señor, te ruego bendición para los hogares de mis hermanos y hermanas que han compartido este día, esta enseñanza, que han oído, Señor, esta experiencia de David, que hemos aprendido, Señor, de los escritos de la palabra de Dios, para tomar ejemplos, Señor, y no caer en la angustia, en la desolación, porque de ahí, Señor, nos levantas tú, porque en ti, Señor, nosotros podemos estar confiados, porque ciertamente tú nos librarás, oh Padre, de toda angustia y miseria, porque eres nuestro Dios, hacedor de maravillas. Te ruego, Padre, tu bendición este día para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Y no olvide, Maranata, Cristo viene. Señor les bendiga.